Egunon, queridos patitos. Un día como hoy, 2 de octubre, pero de 1928, en España, sacerdote José María Escrivá de Balaguer funda el Opus Dei, institución de la Iglesia Católica que tuvo su importancia y que ciertamente tuvo un pico, tal vez podemos decir, entre la situación con respecto a Juan Pablo II y con su sucesor, Benedicto XVI, para acabar despeñada en el reinado del prelado argentino Francisco, acabando como asociación de sacerdotes, ya ni como entidad propia, sino como una agrupación, un club de amigos, prácticamente, como es actualmente la figura del Opus Dei, con toda la figura que pudo tener aquella novela de Dan Brown, del Código da Vinci, con el cilicio y con el monje albino y el obispo, interpretado por Alfred Molina, si no recuerdo mal, es decir, por Octopus, que estaba con Sam Raimi y ha vuelto con No Way Home, en esta película en la que ha aparecido eh, casi todo el mundo, salvo el tío Ben. El tío Ben no, sí, la tía May, sí, Marisa Tomei, sí, ahí ha estado. Eh, y ciertamente, a ver, el asunto es el tema de el Opus Dei. Yo poco puedo decir respecto al Opus Dei, salvo que tienen una forma un poco curiosa los numerarios y los supernumerarios de sus actuaciones, porque parece como que estuvieran permitidos a la hora de mentir un poquito respecto a dónde van a estar para encubrir que van a tener actividades religiosas, porque recuerdo a alguien ligado al Opus Dei eh, que decía que iba a estar en unas cosas en las montañas y el bosque de Huesca, y en realidad es porque casualmente ahí iba a haber una serie de convivencias relativas a su agrupación religiosa del Opus Dei, lo cual casaba en teoría mal con su ideología política. ¿Verdad, Rafa? Ciertamente. Y el asunto también transunta en el ámbito de la propia realidad de la Iglesia Católica. Todo el mundo debería de conocer el hecho de que la eh, prelación de los jesuitas ciertamente surge con uno de los vascos, hay quien dice que el más conocido en el ámbito universal, como es Ignacio de Loyola, Íñigo de Loyola. eh, Tiene su día el día 31 de julio, día de la fundación del Partido Nacionalista Vasco, y creo que también de ELA, creo que también de ELA, STV. Y ciertamente, hasta Pedro Arrupe no vuelve a haber un vasco al frente del general negro, es decir, el Papa Negro, es decir, el jefe de los jesuitas. Luego habrá un neerlandés y luego un palentino al frente de esta prelatura, y había ese choque, en teoría, en el siglo XX, entre jesuitas y Opus Dei, a pesar de que había y hay otras ramas de distribución dentro del cristianismo, lo mismo que en el Islam, no solamente hay suníes y chiíes, y también hay otras ramas dentro de cada uno de ellos que desmenuza la fe, porque al fin y al cabo la fe es confiar, es decir, creer en algo que no se puede probar, y la ciencia está ahí para poner encima de la mesa este asunto. La ciencia no puede afirmar a Dios, tampoco puede rechazarlo, porque está más allá de lo que se puede verificar en un método científico o en un esquema de experimento con doble ciego.
y por tanto ciertamente lo trascendente encaja en elementos de larga raigambre y en el ámbito cristiano ciertamente en primer término y nilo tempore hace 2000 años se les veía un poco como esos judíos raritos que estaban por ahí y luego desligados progresivamente. Es larguísimo el ámbito de la historia, del propio cristianismo, por supuesto la situación uno puede ver referida a los primeros patriarcas, es decir, los primados de cada lugar. Había siete figuras importantes en el ámbito mediterráneo. Una de ellas, a especie de primus inter pares que se acabó por definir, era el responsable del obispado de Roma, que es uno de los títulos que ha acabado por colusionar en la figura del Santo Padre, del Papa. Pero ciertamente el patriarcado de Alejandría, el de Constantinopla, eran elementos muy importantes dentro de las figuras de poder que en el siglo XI nos encontraremos con el cisma de Oriente, con aquello, y luego en el siglo XVI el tema del protestantismo, la reforma y la contrarreforma, y todo aquello, el concilio de Nicea, antes los diferentes concilios que configuran la propia realidad de la Iglesia. La lucha, en teoría, que vemos en la película aquella entre el Papa Ratzinger y el curita Jorge Bergoglio, que aparece por el Vaticano y que luego acabaría siendo Papa Francisco, que lo vemos en esa película, como digo, donde Benedicto XVI es interpretado por Anthony Hopkins. Y ciertamente ahí Anthony Hopkins le repudia a Francisco ese concepto de estar más con la época del momento, porque le recuerda que una iglesia pegada al momento puede ser popular en un determinado año, pero en la siguiente generación está desfasada. Y por tanto, ciertamente, eso elimina el concepto de trascendencia y de unicidad que en 1870 se estableció con el tema de la infalibilidad del Santo Padre. Y si el Santo Padre es infalible, no debes poder encontrar una serie de elementos en un Santo Padre en concreto que sean justo los opuestos al del Papa de la siguiente generación, al de 30, 40, 50 años, sino que tiene que haber una vinculación. Y por supuesto, como digo, estaba ese asunto de la lucha. Deberíamos recordar esas admoniciones que en un viaje, creo que fue en los años 80, comienzos de los 80, en Managua, la capital de Nicaragua, nada más bajar el Santo Padre, Juan Pablo II, del avión, el avión papal, que siempre tenía la costumbre de volar en Alitalia, o era, creo que la ida solía ser en Alitalia y volver en el avión de bandera del país, o era al revés, ahora no recuerdo exactamente. Era esto, que para hacer diplomacia también con el tema aéreo. Pero ciertamente cuando bajó al señor Escotado, que luego sería presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, ya laicificado y todo esto, pues ciertamente le pegó un repaso en vivo y en directo, en público, por el tema de la teología de la liberación, que tiene su punto de criticabilidad, incluso teológicamente hablando, respecto a que se pone encima sobre otras cosas el tema de la política influyendo en las bases respecto a el derecho de los pobres, respecto al tratamiento y la prioridad, lo cual ciertamente choca también con buena parte de la doctrina tradicional, cosa que no me corresponde a mí juzgar ni la teología de la liberación ni el ámbito de porque normalmente
Un poco como decíamos ayer respecto a los putinejos, que les suele tener el asunto geopolítico de una manera absolutamente increíble, porque en vez de bajar a los derechos humanos, establecen el frontispicio el asunto de puedes. Este Estado puede hacer lo que quiere y en un juego de salón de ¿puede Rusia integrar Ucrania? Bueno, si puede, para adentro. Los ucranianos, no importa un carajo. Están incluso antes de el despotismo ilustrado. Porque es que resulta increíble. El despotismo ilustrado decía todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, vamos a incorporar al pueblo porque puede decir tonterías y además no está ilustrado como nosotros. Cosa que evidentemente uno puede ver en lo que queda del día, la novela. En la película se entrevé, pero en la novela se ve bien, claramente, que los mayordomos, toda la clase sacerdotal de esta burguesía en los años 20 y 30 en el Reino Unido, pues ciertamente estaba instruida para servir, pero no estaba instruida para tener conocer el mundo, lo mismo que les pasaba evidentemente al pueblo llano. Pero tenían una parte superior porque vivían con el amo, vivían en su casa y tenían una visión del mundo un poco superior. Y por eso cuando, incluso en la película, se ve esa situación de que el personaje interpretado por Anthony Hopkins trata de ir a, a buscar a la persona que quiere, pero que no está dispuesto a trascender el papel que le corresponde en esa sociedad estamental, mm, le confunden por el coche que lleva, por las maneras. Le confunden con el señor de la casa. Pero no, no, es el mayordomo. Pero aún así tiene un estatus, un escalón superior por toda esa plebe que está en el ámbito del pub. Por eso resulta encomiable todos aquellos que se mantuvieron firmes en actitud democrática, antifascista, sí, pero también anticomunista, las dos, y en defensa de una democracia liberal, una democracia bien, en los años 20 y 30, cuando había tentaciones y había gente que veía estas cosas de ¿cómo vamos a hacer todos igual cuando es evidente que no somos todos iguales? Pues ciertamente en la iglesia estos conceptos también están encima de la mesa, sobre todo, por ejemplo, cuando hay algún tipo de situación en el ámbito americano en donde cuando en el ejercicio de la diplomacia vaticana, cuando hubo un importante miembro de la iglesia que fue a solicitar, porque en medio de las guerras de los años 80 entre eh, los revolucionarios y los contra, pues evidentemente el pueblo sufría y había gente que estaba en este medio, lo mismo que en los años 20 y 30 los que defendían la democracia eran a veces atacados por unos y por los otros, pues ciertamente en este caso podían ser atacados por los revolucionarios porque los verdaderos cristianos tienen una doctrina de respeto a las individualidades y al derecho de cada persona a ser lo que considere en su construcción personal ligada con Dios, sí, pero que ciertamente un Santiago Mesilla podría establecer el hecho de que el capitalismo anglosajón no es posible por el capitalismo visto a la luz del ámbito cristiano, católico, hispano, con lo cual ciertamente no es compatible con ese de raigambre luterana, calvinista, que por ejemplo podemos encontrar en aquel libro de eh, respecto al modo capitalista, pero protestante. La, la forma protestante anglosajona de construcción de la riqueza. Y por tanto, ciertamente, tenemos ese asunto de que va en defensa de sus fieles, pero no le recibe el Papa y no le recibe el secretario de Estado y le recibe un cura menor, con lo cual, teniendo como tenían todo el mundo unos agentes alrededor del Vaticano, viendo eso, al volver a su país, a Centroamérica, le liquidaron porque interpretaron que el Vaticano había dado luz verde porque no lo consideraban protegido bajo la esfera, a pesar de que no había habido ningún tipo de declaración formal, sino subrepticiamente y algo liberado, pues probablemente no deliberado.
Por lo tanto, ciertamente la Iglesia siempre ha estado en contacto porque los curas se solía decir que eran la mejor red de espionaje del mundo, porque precisamente en esa zona, en Nicaragua, pues evidentemente era el cura de tal sitio que he podido dar misa, no he podido dar misa porque ha aparecido este, ha aparecido el otro, le decía al obispo, el obispo se lo decía a Roma y por lo tanto ciertamente Roma ya sabía qué había pasado en aquel lugar, cosa que los estadounidenses, pues salvo que tuvieran una gente por ahí cerca, con los satélites pues es complicado y por eso la situación de los espías en los años posteriores a la Guerra Fría, cuando en los años 90 al dividendo de la paz pues ciertamente se estableció la idea de que vivimos en el mejor de los mundos, se retiró en buena medida a esos agentes de campo, lo cual fue en detrimento de conocer lo que estaba pasando y les colaron por ejemplo lo de Nairobi y Dar es Salaam en Kenia y Tanzania en 1998, el tema del USS Cole y por supuesto también el tema de las Torres Gemelas y otras cosas que sucedieron por no tener unos espías infiltrados, empotrados en aquellos que quieren hacer mal y hacer en control de daños preventivamente. ¿Qué pasa con la Biblia y con la Iglesia y con el Santo Padre? Pues ciertamente algo parecido porque evidentemente la situación en América resulta complicada por la deriva de los evangélicos que han comido terreno a la Santa Madre Iglesia Católica. Por supuesto podemos hablar de Filipinas y ahora de Corea del Sur, donde es un país católico, no, es cristiano sí, pero con los protestantes y los evangélicos ahí por encima, a pesar de que es un país importante en el catolicismo, evidentemente, con una mayoría cristiana, pero con unos católicos que no han sabido o podido, ciertamente estas cosas, evidentemente, en Filipinas, pues en la cosa está como está. Y ciertamente Abu Sayyaf, el Islam, el ámbito de crecimiento, como lo recordó en algún vídeo Visual Politic recientemente, está en África. Y donde el cristianismo y el catolicismo están siendo perseguidos. Lo mismo que en otros lugares es perseguido, por ejemplo, los Rohingya por los budistas. Por los budistas. Y por supuesto en zonas de la India donde el cristianismo es también perseguido, como en cierto valle cuya situación hay otros que lo pueden tratar mucho mejor que yo, a pesar de que hicimos un vídeo concretamente sobre ese asunto. Por lo tanto, evidentemente, la lucha interna que en un momento dado el portaestandarte de cierta visión de la iglesia que fue llevada por el Opus Dei, fundado por Escrivá de Balaguer, con la idea que luego fue transmitida, a pesar de que seguramente no fue comprada por nadie, el asunto de que es que España, con las guerras de religión y con la paz de Westfalia, con el asunto aquel de que el príncipe era el que decidía la religión de sus súbditos, permitieron que en la zona sur de Alemania fuera posible que decidieran el príncipe tener una religión católica y no protestante. Y eso permitió que cuando nace Benedicto XVI en Baviera, Baviera sea un reducto católico y no protestante. Y por supuesto, la evangelización de América por los españoles permitió que Argentina fuera catecumenizada por el ámbito hispano y los sacerdotes llegados desde la península heredaron aquí el ámbito de la fe que acabó por un Jorge Bergoglio por ver la verdad revelada y acabar de no en el laboratorio que empezó sino en la Santa Madre Iglesia con todas las dificultades respecto a la dictadura, pero acabar siendo obispo de Buenos Aires y luego cardenal y elegido en el cónclave en el Vaticano. Y que si no hubiera sido por España, entonces no hubiera sido posible que hubiera un Benedicto XVI y un Papa Francisco. Con la dificultad, evidentemente, de que todo esto confluye en visiones de lo que debe ser la Santa Madre Iglesia, que ha evolucionado en los diferentes siglos. Es una empresa de larga duración, con jefes distintos, con visiones distintas, pero se trata de dar un barniz que sea uniforme y que represente la continuidad del mensaje de Cristo a través de Pedro y con Pedro
tú eres Pedro y sobre esta piedra le edificaré mi iglesia, cosa que evidentemente ha sido criticada y contrariada por aquellos que no veían en la creación de ninguna organización por un Jesús que murió judío. Lo mismo que un Enrique VIII que murió católico a pesar de haber abjurado públicamente, pero tenía miedo de la trascendencia y por eso íntimamente murió católico. Por eso, ciertamente, uno que tiene interés, pues trata de recordar esta efeméride y a través de ella recordar lo que es el Opus Dei, a qué llegó, a qué es ahora, una agrupación de sacerdotes, capiti disminuida, evolucionada hacia abajo, que otros, ese vacío no se va a quedar incólume, otros que ocuparán ese vacío, otras, podemos hablar de sectas católicas. ¿Qué diferencia una secta de una religión? El número de adeptos. Por lo tanto, ciertamente, si alguien tiene conocimientos de respecto a esta evolución última de los últimos años, porque evidentemente resulta curioso, porque el ascenso y descenso todavía faltan 5 años. Estamos en el 95 aniversario del Opus Dei, 95. Igual, evidentemente, la imagen de que puedan celebrar el centenario en un Burger King, pues es algo absolutamente aberrante y no tiene sentido porque serán bastantes más. Pero a nivel de poder, a nivel de poder, que si conceptualmente hablando, hace unos años hubieran cogido el bully cuando era o el Can Roca cuando era el más importante del mundo, uno de estos, o hubieran cogido a Martín Berasategui, el número 3 con estrellas Michelin del mundo, un fin de semana, su restaurante, se entiende el concepto. Pues ahora, evidentemente, la cosa ha cambiado y ahora son algo distinto dentro de la iglesia. Pero si alguien sabe más, estaré encantado de recibir los comentarios y de que me ilustren en el conocimiento del Opus Dei y de la lucha interna dentro de la Santa Madre Iglesia Católica, porque en algún momento cercano va a haber un cónclave nuevo y por tanto, ¿cuál va a ser la línea del nuevo Papa, del próximo? Más allá de que nacionalidad sea igual es europeo de vuelta, igual es americano otra vez, o igual es africano, la oportunidad de introducir esa lucha en África porque es el continente más prometedor para el incremento de los católicos en el presente y en el futuro. Pero más allá de eso, lo importante es de qué línea. ¿Volverá a ser jesuita? ¿Recuperarán su poder los del Opus Dei nombrando a uno de los suyos? ¿Será de algún otro elemento o congregación ya del pasado o de reciente creación? Si estáis al tanto, estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, a Jurberobat, Betty Gelpean.